Es la primera vez que me mandan un producto que no es la versión final. Eso está súper extraño. Vean, esta tablet viene con su celofán, no la he abierto. Y lo que me explicaron fue, estaba medio roto, fue que pues a mí me enviaron una de las primeras que hicieron. Pero lo que iba a cambiar, las características, pongan atención, pueden ponerle pausa ahí al video si quieren para que las lean. Pero algo que va a cambiar aquí de las características es importante y por eso lo estoy poniendo en la computadora para darme cuenta. Pero vamos a abrir esto. Acuérdense, yo les muestro esto no para vendérselos, sino para que ustedes vean que hay muchas más opciones allá afuera que ustedes pueden pedir y no van a tener. Ahora, ahorita por la temporada, cualquier cosa que pidan en cualquier lugar, no importa, hasta Amazon se va a tardar un poquito más, muchísimos pedidos. De hecho, nosotros que tenemos la tienda de Nada Que Hacer, que por cierto ahí estamos subiendo todo lo que reviso, lo pongo en la tienda mucho más barato, aquí en la nkh.com. Por el momento solamente hacemos entregas en México y ahí van a poder encontrar todo lo que reviso. Ahí va a estar. Si ya no está es porque ya se vendió, alguien ya se lo llevó, se han llevado muchas cosas, muchas personas no saben que es esa tienda, entonces revísenla porque ahí subo todo. Entonces me dijeron, oye, te vamos a enviar la tablet, pero queremos que ya tengas el video listo para el lanzamiento. Esta es la Fuzibot DT y fíjense, viene con su cargador de 66 watts, ya saben, estos cargadores Power Delivery ultra potentes que cargan hasta 20 volts, 3 amperes, 11 volts, 6 amperes, etcétera, y 66 watts de Power Delivery. Lo podemos utilizar para tablets, laptops, power banks, lo que ustedes quieran, porque bueno, estas cosas en sí son un power bank. Y viene también con una bolsita, piezas metálicas, para que le pongamos la banda, porque son tablets ultra resistentes. Viene todas las instrucciones y como ya les he mostrado en unas otras Fuzibot, viene la manija de tela para que se la podamos fijar por atrás con esas piezas metálicas. Pero vean esta tablet, qué bonita la DT. Esta en particular me gusta. Toda la orilla es plástica y por la parte de atrás como rugosa. Esto es plástico, todo esto es plástico. Esta parte de en medio es de aluminio, pero todo esto y toda la orilla es plástica. Así que lo que me gusta mucho de estas tabletas es que no necesitan una carcasa para que no se dañen. Y creo que los diseños están muy bonitos. Esta en particular es ultra resistente. Ya les he estado mostrando otras que no son resistentes, son bonitas o económicas. Y esta me gustaría que ustedes la vieran porque tiene características importantes. Fíjense, vamos a encenderla. Ahí está. Y vamos a quitarle el protector. Vean nada más qué rico es esto. Ya salió. Y vamos a empezar por partes. En primera, la batería es de 22,000 miliamperes. Ahorita les voy a dar cuánto significa eso. Llamadas, videos, etcétera. Déjenme configuro esto por aquí. Le voy a poner internet. Esta tablet en particular tiene 8 GB que se pueden extender a 12 de memoria RAM. Pero la versión final, la que ustedes van a poder comprar, no va a ser de 8, va a ser de 12. Se puede extender hasta 20, ¿ok? Además de que almacenamos 256 GB y con una micro SD podemos extenderla hasta 2 TB. El procesador es un MediaTek Helio G99 octa-core. Todos esos procesadores se lo están metiendo a estas, son muy buenos. La cámara es de 64 megapíxeles y de 32 al frente. O sea, esta es una tablet poderosa y resistente. El tamaño es de 10.4 pulgadas. Y tenemos Android 13. Reconocimiento dactilar en el botón de desbloqueo, reconocimiento facial y vean ese LED enorme en la parte de atrás, porque bueno, si queremos algo resistente, seguramente nos lo vamos a llevar al trabajo, de camping, de viaje. Estas cosas son muy buenas para ir de camping. Tenemos un proyector de esos que les he mostrado, que son de viaje, pero llevar una cosa de estas creo que no está mal, porque obviamente a esto le podemos meter una tarjeta SIM para tener señal de teléfono y por lo tanto internet. Y además el Wi-Fi es Wi-Fi 6. Ya saben, certificaciones militares, IP68, IP69K, poderosa. ¿Cómo las podemos utilizar bajo el agua? Tiene la función bajo el agua, underwater, que nos va a permitir convertir los botones de volumen en los botones para tomar las fotografías, porque como ustedes saben, los teléfonos y tablets touch no funcionan la pantalla bajo el agua. Así que de esa forma podemos llevarla, utilizarla bajo el agua y no va a haber problema. En la parte de abajo está el conector de carga
Vean, ahí está la entrada USB-C. Y del otro lado está nuestra compuerta para la micro SD y nuestra tarjeta SIM para pues ponerle línea, ¿ok? Acuérdense, el Wi-Fi 6, obviamente necesita un router Wi-Fi 6 y vamos a tener más velocidad, mayor distancia y obviamente pues más estabilidad. La batería, teniendo la SIM adentro, va a durar 1850 horas. Si escuchamos música, que por cierto tiene un sistema cuadrafónico, es decir, 4 bocinas, va a durar 140 minutos con esa batería enorme que tiene. 110 horas de llamadas con la pantalla apagada, 60 horas de juego, 50 horas de luz LED y 36 horas de videos. Así que para ver películas y llevárselas literalmente por semanas les va a alcanzar. Y por ejemplo, con el cargador, si usan 15 minutos, estando vacía, los va a dejar ver un poquito más de una película completa. Eso está bueno. Y algo importante que puede resistir es que puede funcionar a menos 40 grados Celsius. Eso es importante porque usualmente a las baterías les ha hecho daño el frío, incluso dejan de funcionar, pero pues esta tablet puede resistir ambientes duros y complejos, entonces está cool. Y lo que sí nos dicen, el cuerpo es de aluminio con titanio. En el iPhone que dicen que es de titanio completamente y solamente está cubierto, bueno, esto es aluminio titanio. Y bueno, Bluetooth 5, ojo que se le pueden meter. Y hay la versión negra y esta que me llamó más la atención, se ve un poco diferente. Así que vamos a grabar con ella como costumbre para que ustedes vean cómo se ven las dos cámaras. No tiene visión nocturna, pero sí quiero que noten que es muy importante. Graban muy bien para que ustedes puedan. Acuérdense, esto me lo enviaron, pero no me pagaron por promocionarlo. Yo solamente se los estoy mostrando. A mí me parecen de muy buena calidad y es mostrando estas marcas. Si ustedes quieren que pida una marca que ustedes vean como que muy chafa, para que la revisemos a ver si está chafa, díganme y yo les pido las cosas. Pero más a pedirles cosas que me parecen buenas, me gustan, para yo decirles para quién me parece bueno. Digo, todo el tiempo están saliendo nuevas cosas y yo les recomiendo que se metan a sitios para comparar tecnología, no sé, tablet, y hasta lo pueden hacer en Google. O sea, se meten a Google y ponen Fosibot DT2 versus Fosibot DT1 y entonces les van a salir comparativas de sus características, la fecha en que salió. A veces hay productos muy similares o iguales pero de diferentes marcas. Cambia solamente la estética, pero de una vez les digo, por lo menos las marcas nuestro sí me han salido buenas. Estas son rápidas, hay otras que les he mostrado que son más lentas y que son más como para estudiante, para un niño, para alguien grande que hace tareas muy pesadas, pero esta en particular sí es muy poderosa. Vamos a poder jugar, ver películas, trabajar, que es lo importante de estas tablets. O sea, estas no son, les digo, para uso tranquilo. Esto es para un niño o alguien muy descuidado o para trabajar o de camping, de campo, cosas esas. Pero vamos a grabar. ¡Ja! Hasta tiene radio FM, qué cool. Ahí estamos grabando con ella. Vean, tengo ahí mi teléfono con el que me estoy grabando, pero quiero que vean cómo es que se ve con el video de esta tablet. Y vamos a hacer un pequeño zoom. Vamos a ver las herramientas que tengo allá al fondo. Ustedes me dirán si se ve bien o no. Y vamos a forzarlo, vamos a leer el letrero de Estados Unidos del Endeavor, a ver qué tal se ve. Ese es el mayor zoom que tenemos. Como pueden ver, la estabilización no es tan poderosa. Por ejemplo, en mi teléfono, que es un Galaxy 1, sí, cuando hago zoom se estabiliza un poco más, pero aún así creo que no está tan mal. Creo que no se ve mal. Y siempre me pasa que cuando grabo, a lo mejor la calidad está baja. Lo paro tanto. Ok, sí, confirmado. Esto es a 2K. Vean, ahí está la placa de nada que hacer. Ya ustedes me dirán cómo creen que se ve. Y vamos a girar un poco. Vean, ahí le está dando la luz directo. Pero vamos a girarnos para ver lo que hay a nuestro alrededor, que ustedes puedan evaluar a la hora de moverse, atenernos. Ahí está la caja y estoy viendo los datos, un poco de luz, ¿vale? Entonces vamos a girarla ahora para que veamos la cámara frontal. Fíjense, esta es una buena oportunidad. Ya sé que cambió muy de repente la toma, pero quiero mostrarles algo. Estoy abriendo la cámara, ahí está la cámara trasera, pero hay un pequeño detalle que no sé si es porque, como les dije al principio, esta no es la tablet definitiva, pero fíjense, ahí está grabando, bueno, ahí está en la opción de la cámara, pero sí, la cámara no se abre y de hecho me manda un error. No sé qué
Probablemente la cámara está siendo usada por otras apps, pero ya estuve revisando, ya la formateé de nuevo y no funciona. Entonces creo que es una muy buena opción para que comprobemos qué pasa con el soporte de Cbot. Así que lo más probable es realizados a través de Instagram. Hoy es 7 de diciembre, el día que estoy grabando este video, y va a publicar el 8. Así que hoy mismo los voy a contactar para preguntarles a ver qué puedo hacer. Y así de esa forma ustedes sepan cuáles son los pasos de soporte cuando pedimos a China y no funcionan, como en este caso, pues que la cámara frontal no está funcionando. Puede que sea algo de software, pero también sea algo de hardware. Así que estén atentos para revisar eso, pero ya nada más quiero mostrarles algo que hace. Ahí está nuestra luz LED. Alexa, apaga el triángulo. Muy bien. Digo, tengo más luces prendidas, pero creo que alumbra mucho mejor que la lamparita de mi teléfono. Y si yo quemo la pantalla, la cámara de mi teléfono, pueden ver que son muchos mini LEDs que conforman ese LED grandote, así que pues es bastante iluminación. Pero sí, estoy un poco triste por lo de la cámara, pero creo que nos va a servir para que ustedes entiendan cuánto tiempo toma, qué ayudar a hacer, que todavía no lo sé, si es software o si es problema solamente de esta tablet, pero sí quiero consultarlo para que ustedes sepan. Así que estén atentos a Instagram, acuérdense de checar la tienda. Si llego a solucionar el problema, esta tablet va a estar ahí, si no, pues ya quedar a lo mejor para trabajar aquí en el estudio, ya veremos. Si me mandan otra, pues también la ponemos ahí. Así que estén atentos. Mientras, ahí se las dejo abajo en la descripción. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer, haciendo experimentos de soporte y